Podemos titular la presentación de hoy como los desafíos de la seguridad digital para las empresas. Voy a poner mi temporizador para no pasarme, porque a veces me pongo a hablar de esto y nadie me para. Como les mencionaron, yo trabajo aquí a 2, 3 pantallas, así que puedo ver lo que me ponen en el chat, o si levantan la mano, si quieren hacer alguna pregunta mientras vayamos avanzando. Listo. Entonces, primero, yo creo que para los que no están tan familiarizados hay que empezar hablando de los delitos informáticos, ¿no? Que son, digamos, uno de los principales desafíos hoy por hoy para las personas y para las empresas en cuanto a tanto nuestro patrimonio como nuestros dispositivos informáticos y la información que almacenamos en ellos. Entonces, esto lo tenemos en el Perú regulado, ¿no? Está la Ley de Delitos Informáticos, que es la Ley 30096, que nos da un marco para la prevención y persecución de este tipo de delitos, ¿ok? Pero tenemos por un delito informático para poder luego aterrizar en los principales o más recurrentes que he seleccionado para el día de hoy. La norma los define como conductas ilícitas, es decir, contrarias a la ley, que afectan tanto a sistemas y datos informáticos, ¿ya? Y también a otros bienes jurídicos de relevancia penal, que tal vez no tienen que ver directamente ni con sistemas ni con datos informáticos, pero que sí, utilizando la tecnología, terminan vulnerando otros derechos como nuestros derechos patrimoniales, nuestro derecho a la imagen, al honor, el derecho a la integridad física y mental, como por ejemplo en los casos de delitos como proposiciones sexuales a menores de edad o pornografía infantil, que hoy por hoy se dan netamente a través de plataformas digitales. Entonces, los objetos de ataque, digamos, de este tipo de delitos son, de un lado, sistemas y datos informáticos, y de otro lado, derechos personales, derechos humanos, como el derecho patrimonial, el derecho a nuestra imagen e integridad, que hoy por hoy se vulneran especialmente a través de medios informáticos. Entonces, para aterrizar aún más incluso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema informático? Muchos de ustedes pueden saber, de repente algunos otros no. Un sistema informático es todo dispositivo aislado o en conjunto, puede ser simplemente nuestro smartphone o nuestra laptop o distintos dispositivos conectados entre sí, interconectados, cuya función o la de alguno de los elementos de este sistema sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de algún programa. Es decir, yo entro a un software, a una app, con el propósito de hacer un tratamiento automatizado de datos que tengo almacenados, ya sea en estos dispositivos o en algún almacenamiento en la nube. ¿Ok? Y otro objeto de ataque de los delincuentes informáticos, les mencionaba, son los datos informáticos. Y los datos informáticos es toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que puedan ser tratados informáticamente, a través de un software, a través de una aplicación, utilizando algún dispositivo de los que hablamos en el punto anterior, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute su función, ya sea un software, un sistema operativo, ¿no? Básicamente es lo que tal vez más llanamente podamos mencionar como los archivos que tenemos almacenados en nuestros dispositivos, ¿ok? Esos son sistemas informáticos y datos informáticos, que son el principal objeto de ataque cuando hablamos de delitos informáticos. Y ojo, estos ataques a sistemas y datos obviamente tienen una repercusión patrimonial en las empresas. O sea, no es simplemente que, como el objeto de ataque es
no soy yo como persona, si no es un sistema o dato informático, no hay problema, no hay perjuicio. No, obviamente estos sistemas se atacan o estos datos se atacan para generar algún perjuicio en las organizaciones, ya sea patrimonial, ya sea reputacional. Así que tiene un impacto directo y tiene un impacto complejo en las organizaciones, ¿no? Por eso es importante que analicemos. Y siempre a mí me gusta hablar en base a datos, ¿no? No simplemente en teoría, sino en base a datos, ¿no? Y justamente tenemos un documento que ha sido publicado hace por ahí una semana, que es un informe que hizo el Ministerio de Justicia sobre ciberdelincuencia, ¿no? Reporte de información estadística y recomendaciones para la prevención, que es, digamos, el documento estadístico, yo creo que más reciente y certero que tenemos para poder conversar sobre estos temas. Entonces, miren, esto es muy gráfico, ¿no? La variación porcentual de denuncias por delitos informáticos desde el 2018 a la fecha. Ojo, solo las denuncias. Sabemos que como pasa en muchos delitos, no todas las incidencias se denuncian finalmente. Ahora estamos viendo los casos que se han denunciado ante la policía. Pero aquí hay un subregistro, seguramente, porque incluso hay muchas empresas que evitan denunciar delitos informáticos por temor a dañar también su reputación, ¿no? Por no verse como una empresa que no tiene los mecanismos de seguridad de la información suficientes, ¿no? Por eso hay mucho reparo en denunciar estos casos de manera directa. Entonces miren cómo se ha disparado, y también un poco por pandemia, en lo que nos hemos volcado completamente a lo digital, se han disparado los casos y las denuncias. Y esto es desde el 2021. En el 2022 seguramente sigue hacia arriba la curva, ¿no? Entonces ha habido una, digamos, explosión de delitos informáticos últimamente. Y dentro de todos los delitos informáticos que se denuncian, miren cómo es el fraude informático el de mayor incidencia, que es uno en los que nos vamos a detener en la presentación de hoy. Fraude informático, uno de los de mayor incidencia. Seguido de suplantación de identidad, luego abuso de mecanismos y dispositivos informáticos, que vamos a ver, y atentado a la integridad de datos informáticos. Son los que tienen mayor incidencia. Ahora, algo que les quiero aclarar es que los delitos informáticos tienen una particularidad, que es que muchas veces se da más de un delito a la vez. Se dan varios delitos juntos. Por ejemplo, muchas veces para llegar a un fraude informático hay previamente una suplantación de identidad, o hay un acceso ilícito, o hay un abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Es decir, se dan estos delitos simultáneamente, ¿ya? Y a veces solamente se registra uno y no los demás. Normalmente se registra el más grave, normalmente. Entonces también eso podría estar distorsionando un poco la estadística, ¿no? Para que lo tengamos en perspectiva. Y como ven, ¿no? Del 100% de delitos informáticos, 74.5 son fraude informático, que es un delito que impacta, sí, en el patrimonio directamente de las personas y de las organizaciones. Entonces es un delito del cual tenemos que estar muy pendiente para poder identificar cuáles son las modalidades o cuáles son los aspectos que nos hacen vulnerables a este tipo de delitos. Los que nos vamos a centrar en la conversación de hoy es en el atentado a la integridad de datos, en el fraude y en la suplantación de identidad, por ser los que tienen mayor incidencia,
como hemos visto en las estadísticas, y porque, bueno, el tiempo no nos da para abarcar todos los delitos informáticos que están previstos en la norma, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos y incluso con algunos casos como para ver de referencia. Entonces, empecemos con el de atentado a la integridad de datos informáticos. ¿Cómo lo define? Veamos cómo lo define primero la norma y luego una aplicación práctica de lo que es un atentado a la integridad de datos. La norma lo que dice es que el que deliberada e ilegítimamente daña, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Entonces aquí hay que fijarnos en un par de aspectos inicialmente. Para que este delito se dé, la acción debe ser de manera deliberada e ilegítima. Es decir, debe haber lo que los abogados llamamos dolo, ¿no? Debe haber una voluntad de querer llevar a cabo este delito y generar perjuicio. Debe haber una voluntad de realizar la acción ilícita, ¿ya? Y además se debe hacer ilegítimamente, porque ustedes de la lectura de este artículo dirán, dentro de una organización muchas personas pueden válidamente introducir, borrar, alterar o suprimir datos informáticos. Por ejemplo, las personas de sistemas, las personas que tienen acceso a bases de datos que tienen que editar, por ejemplo, también consultores que hacen hacking ético, que pueden querer incluso atacar los sistemas informáticos de la organización para encontrar vulnerabilidades. Y obviamente ese tipo de acciones no son ilegítimas, porque ya sea por tus funciones, por una consultoría que estás haciendo, un contrato de por medio, estás habilitado para realizar estas acciones, ¿ya? Por eso se detalla que este tipo de acciones, para que quepan en el ilícito, tienen que ser deliberadas e ilegítimas. Es decir, con voluntad de realizar estos actos y sin legitimación para hacerlos. Y como ven, las acciones detrás, como les dicen los penalistas, algunos verbos rectores de este delito es dañar, introducir, borrar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos. Y tiene una pena entre 3 y 6 años. Entonces, seguramente algunos ya habrán detectado que hay una modalidad bastante común que calza perfectamente con este artículo. No sé si alguien se adelanta a decirlo. Una modalidad que sobre todo tiene que ver con hacer inaccesibles datos informáticos. ¿Alguien se anima con una modalidad bastante conocida de ataque? El ransomware. Exactamente, Eduardo, el ransomware. Que justamente, ¿qué es lo que hace el ransomware? Encripta información, datos informáticos, los hace inaccesibles y después, ¿qué te piden a cambio? Dinero, un rescate por esos datos informáticos. Y es lo que vemos aquí, ¿no? Es un tipo de malware, un archivo malicioso, que va a impedir a los usuarios acceder a un sistema o a los archivos, ya sean personales o de la organización. Y se les va a exigir un pago para que puedan acceder nuevamente a ellos, ¿no? Y hoy por hoy esos pagos normalmente se piden en criptomonedas, ¿no? Para hacer menos trazable el pago y poder llegar al responsable. ¿Y cuál es la particularidad en el Perú con el ransomware? Hay información que señala que el Perú, voy a adelantarme un poquito más para que lo puedan ver, es uno de los países más expuestos, como ven, a los ataques de ransomware. De los países más expuestos, aquí lo ven, miren, más expuestos en Latinoamérica al ransomware. Entonces es algo de lo que nos debemos cuidar muchísimo,
Sobre todo en este contexto donde todavía muchas organizaciones están trabajando en remoto, y hay trabajo híbrido también. Muchos trabajadores utilizan sus propios dispositivos personales para acceder a los sistemas de la empresa, y eso puede ocasionar que ataques a individuos puedan terminar repercutiendo en la organización, ya sea para pedirte un rescate por la información de la organización o para hacer ciberespionaje, ataques a la cadena de suministro, filtrado de información robada, venta de información en mercados negros, ¿no? Esto, además de generar pues, el perjuicio económico por el rescate que te piden, va a generar perjuicio porque momentáneamente, seguramente no vas a poder brindar los servicios a través de tus sistemas. Genera perjuicio porque te puede generar también denuncias ante autoridades como la de protección de datos personales, si es que ha habido filtrado de bases de datos personales, ¿ok? Y te va a generar perjuicio si es que se termina perdiendo información necesaria para la empresa, como bases de datos de clientes, potenciales clientes, en fin, información económica de la empresa que puede generar mucho, mucho perjuicio. Como les digo, Perú está ahí en los primeros puestos, pero para algo negativo como los principales ataques de ransomware. Si tienen alguna pregunta sobre este primer punto, me la escriben por el chat o levantan la mano para hablar sobre el tema. El siguiente delito informático del cual les quería hablar por su recurrencia, que ya vimos, es el del fraude informático. Y aquí lo que nos dice la ley es que este delito se da cuando deliberada y legítimamente alguien procura para sí mismo o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático. Será reprimido con de 3 a 8 años de cárcel. Y miren cuál es la principal diferencia, no sé si alguien la ha detectado ya, con el delito anterior, que también hablaba de introducir, alterar, borrar, suprimir, también había algo de eso. Pero ¿cuál es la principal diferencia con este delito y varios más que hay en la ley de delitos informáticos? Y es que aquí lo principal en torno a este delito es el beneficio económico, que el ciberdelincuente va a tener, este provecho ilícito que va a ser en perjuicio de un tercero, que es la víctima o las víctimas del fraude. Entonces, aquí también se puede dar un diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, incluso clonación de datos informáticos. Esto tiene que ver mayormente con la clonación, por ejemplo, de tarjetas de crédito, para sacar un provecho ilícito, ¿no? No sé qué modalidades en este caso se les vienen a la mente cuando hablamos de fraude informático. Y hay una que tiene que ver con la primera palabrita ahí, el diseño. ¿En qué modalidad? A través del diseño de algo podemos llegar a cometer un fraude. ¿Se les viene a la mente? Estos mensajes que nos llegan, SMS, correos electrónicos. Exacto, Brian, el phishing. El phishing. El phishing justamente busca simular a través del diseño sitios web, por ejemplo, gubernamentales, sitios web de bancos, de empresas, para que nosotros, seguramente creyendo bajo la confianza de que estamos interactuando con alguien, digamos, una empresa
confiable o una entidad pública, entreguemos información personal que les va a servir a estos delincuentes informáticos para poder luego, por ejemplo, acceder a nuestras cuentas bancarias, acceder, por ejemplo, en pandemia a bonos, a los bonos que estaba dando el gobierno a través de phishing. Se cobró bono por mucha gente de manera fraudulenta, porque se les mandaba un SMS pidiendo información, haciéndose pasar por una entidad pública, y con eso tenían la puerta abierta a mucha información relevante, ¿no? Se usa mucho la inteligencia, la ingeniería social, ¿no? También pueden ser llamadas telefónicas, donde simulan ser funcionario de una empresa, de un banco, de una entidad pública, para obtener de ti información que tal vez no es información que consideremos de primeras muy sensible, pero que a partir de lo que les digamos, contrastando con otras fuentes, pueden llegar a reconstruir una información que sí les pueda dar acceso, por ejemplo, a cuentas bancarias, ¿no? Que es uno de los mayores perjuicios. El fraude con tarjetas de crédito también, pues, es una forma de fraude y ha crecido enormemente durante pandemia, que nos hemos volcado al comercio electrónico muchísimo más. Y aquí está la figura de la clonación de tarjetas, que durante mucho tiempo se daba con dispositivos POS adulterados, donde nosotros insertábamos y copiaban la información de nuestra tarjeta y con eso podían hacer el fraude. Pero ahora hay dispositivos, se llaman skimmers, que simplemente tienen que pasar cerca a donde tenemos la tarjeta y pueden captar la información. Por eso incluso ahora ustedes han visto que venden billeteras y portatarjetas que tienen unas placas que impiden esta copia de la información y evita así la clonación de tarjetas. Entonces, es algo muy recurrente. Y dentro de las modalidades de fraude, el phishing, pues, es una de las más comunes, ¿no? Entonces, como les decía, aquí se valen de técnicas de inteligencia e ingeniería social, haciéndose pasar por otra persona, empresas, simulan el look and feel de una página web, de un sitio web o de un correo electrónico, en una aparente comunicación oficial, ¿no? SMS, MMS o llamadas, y pueden ahí, a partir de ahí, hacer muchas cosas. Introducir un malware, obtener la información, por ejemplo, pedirte una actualización de datos, una actualización de clave, y obtener de ahí información súper sensible con la cual te suplantan la identidad a final de cuentas y acceden a el dinero que puedes tener en las entidades bancarias. ¿Ok? Entonces, una modalidad muy recurrente. Y ahora les voy a contar una triste historia. Acompáñenme a contarles esta triste historia y ustedes me dirán si lo identifican con una nueva modalidad de fraude, ¿no? Que últimamente está ocurriendo mucho. Miren, Augusto Treyes tuvo un septiembre horrible. El comunicador social arrancó el mes con la sorpresa de que su línea de celular, una que tiene hace más de 10 años, no funcionaba. Entre el 8 y el 11 de septiembre no tuvo línea. Cuando llamé a Movistar, dice Augusto, me dijeron que todo estaba perfecto, pero que tal vez el chip estaba mal logrado y debía renovarlo, explica. Por temas laborales, recién pude acudir a una agencia el 12. Recién era el inicio de la pesadilla. Al día siguiente, Augusto se enteró que sus cuentas bancarias habían sido vaciadas. ¿Ven ahí alguna modalidad? ¿O se les ocurre cómo se puede vincular el que haya estado sin línea de telefonía celular puede terminar en que tengan las cuentas vaciadas? ¿Se hayan robado su dinero? ¿Les suena alguna modalidad reciente de fraude informático? O tal vez tienen algún amigo, un familiar que les pueda haber pasado. ¿Hay una suplantación de identidad, Renato, de fondos? Sí, pero esta es una modalidad
nueva y muy recurrente que se llama, y ojo con esto, cuídense, se llama SIM swapping. Y SIM, la tarjeta SIM del celular. SIM swapping. Que como les digo, aquí los delitos informáticos van uno sobre otro. Hay también de alguna manera una suplantación de identidad, pero primordialmente hay un fraude porque lo central aquí es el beneficio económico del tercero. Se van a robar tu dinero. El SIM swapping consiste en duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona. Primero, el ciberdelincuente suplanta su identidad para conseguir el duplicado, es decir, llaman a Movistar, Entel, Claro, y dicen, soy fulanito de tal, usan tu nombre, y quiero cambiar mi SIM porque está dañado o me acaban de robar el celular. Deme otro SIM, un SIM de reposición, por ejemplo. Lamentablemente las operadoras de telefonía no están teniendo los protocolos suficientes para filtrar este tipo de situaciones, le dan a un tercero el SIM, ¿no? ¿Y qué pasa? La banca digital, normalmente, y una serie de plataformas, te mandan por SMS los códigos para cambiar las claves o te mandan por SMS las claves para hacer las transacciones. Entonces, a partir de ahí, sin que tú pierdas de vista tu celular, sin que te roben el celular, puedes terminar siendo víctima de esta forma de fraude porque alguien se hizo pasar por ti y pidió una tarjeta SIM de reposición. O también podría darse el caso de que haya alguien dentro de la empresa de telecomunicaciones que pueda estar confabulado, pero normalmente es llamando a pedir el reemplazo de la tarjeta SIM, ¿no? Y esto solamente le estoy poniendo un par de ejemplos de la cantidad infinita de modalidades de fraude informático que hay hoy en día, ¿ok? Y vamos al tercer punto, ¿no? Igual si tienen preguntas me lo hacen saber, que es la suplantación de identidad, que ya han visto, yo creo ya se han podido dar cuenta que está involucrada la suplantación de identidad en casi todas las formas de fraude y delitos informáticos que hay, porque hay en algún punto, no en todos, pero en muchos, una suplantación para poder cometer el fraude. Y es importante porque este delito, la ley de delitos informáticos lo señala como el que mediante tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC, suplanta la identidad de una persona natural o jurídica. Es decir, las empresas también pueden ser objeto de suplantación de identidad y van a estar protegidas por esta ley de delitos informáticos. Pero miren, acota la norma siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio. Algo que ha sido muy criticado, porque la sola suplantación de identidad, que alguien se haga pasar por ti o tu empresa, ya es un perjuicio. Entonces, no se entiende muy bien por qué tendría que demostrarse, para que se considere que estos delitos, tuviera que demostrarse que se ha causado algún perjuicio. Si el solo hecho que se hagan pasar por ti, a mi modo de ver, y de muchos, ya lo es. Podría ser tal vez un agravante, pero la norma lo está estableciendo así por el momento. Y la pena será no menor de 3 ni mayor de 5 años. ¿Ok? Y aquí una de las claves para prevenir la suplantación de identidad es cuidar adecuadamente nuestros datos personales, si somos personas naturales, y nuestra imagen corporativa, si somos empresas. Porque muchas veces la suplantación se da, por ejemplo, creándose redes sociales de una persona o de una empresa que no son las oficiales, sino que un tercero crea estas redes sociales y difunde información que puede ser fraudulenta, falsa, o que dañe la reputación de la persona o de la empresa en el mercado. Entonces hay que hacer, si somos empresas, monitoreo del uso que se le está dando a nuestra marca, ¿no? Y si somos personas, tener mucho cuidado respecto de dónde otorgamos nuestros datos personales, a qué empresas se los damos, bajo qué medidas de seguridad, leyendo siempre las políticas de privacidad para tratar de evitar, con lo difícil que es hoy por hoy, que nuestra información esté desperdida. Entonces, para finalizar, porque ya veo que estoy con el tiempo,
algunas recomendaciones generales para prevenir este tipo de delitos, ¿no? Primero, establecer protocolos de protección y responsabilidad sobre el manejo de datos personales y datos sensibles, que son los que tienen que ver con la esfera más íntima de la persona, que puedan almacenar en las computadoras o en las laptops de trabajo, en los bancos de datos que utilicemos, con el objetivo de cuidar la información de nuestros clientes, proveedores e información que pueda ser secreto empresarial, por ejemplo. Evitar usar software de origen sospechoso en los equipos que utilizamos en nuestro negocio. Contactar a proveedores de programas informáticos de confianza, ¿no? Para el caso de, por ejemplo, que mencionaban en la presentación inicial de firma, de documentos y de resguardo de confidencialidad de los mismos, una firma digital o una firma electrónica robusta son una solución buenísima para prevenir también filtraciones de información que puedan terminar en fraude. La encriptación de la información también es una estrategia de las mejores, buenísima. Asegurarse de contar con sistemas de VPN, que son red privada virtual, y antivirus confiables para realizar intercambios de información y que nuestros colaboradores puedan acceder a los sistemas desde dentro de la empresa o fuera de ella. Y sobre todo tener en cuenta especialmente las medidas de seguridad cuando vamos a acceder a banca por internet, por ejemplo, o hacer alguna compra-venta virtual. Generar planes de respaldo periódico de datos en discos externos que solo puedan ser manipulados por personal de confianza. Si podemos encriptar la información, mucho mejor. Realizar acciones de sensibilización entre los trabajadores y empleados sobre temas de ciberdelito, sobre protección de datos personales, sobre cualquier mal uso de las tecnologías que se les provee y que pueden repercutir de manera nociva, tanto en ellos como individuos como en la organización. Capacitar en temas de seguridad virtual, ¿no? Especialmente en la coyuntura actual, donde estamos todavía muy digitalizados y en remoto. Y básicamente eso, ¿no? Cuidar con mucha conciencia nuestros datos personales, verificar las fuentes de la información respecto a si es una fuente de información confiable, una página web oficial, otra vez es una página de phishing. Jesús me dice que vaya a las estadísticas, por supuesto. Tú me dirás cuál, Jesús. ¿A cuál de las estadísticas quisieras que Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Dime. Buenos días. Hay una en donde mostró, creo, del Poder Judicial, me parece, fue una de las primeras. ¿Esta? Creo que hay una anterior. ¿Esta? Bueno, debe ser ella. Vi unas siglas, PEJUT, algo así me parece. Minjus. Ahí está, Minjus. Ah, es Ministerio de Justicia. ¿De ahí están las estadísticas del Minjus? Sí, es un reporte del Minjus. No sé, debe estar colgado en el sitio web, pero yo les puedo compartir el documento y con gusto el PPT, John. Okay, se los hago llegar a través de PCNet, sí. Sería excelente, muchas gracias. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Quedo a su disposición para cualquier duda, consulta que puedan tener. Fátima, ¿qué Sí. tal? Te habla Renato. ¿Qué tal, Fátima, Renato? agradecerte por la presentación, conceptos muy claros, información muy actualizada. La verdad que hay más delitos informáticos de lo que yo tenía mapeados, así que de hecho es una información muy importante para todos los participantes. Para continuar con la presentación del día de hoy, me gustaría tomarme unos minutos para darle pase al ingeniero Eduardo Escardó y luego terminar o aprovechar ese espacio para que todos los participantes puedan ir compartiendo sus comentarios o preguntas a través del chat, ¿no? O esperar a la intervención del ingeniero Escardó para poder participar, ¿no? Con el audio activo. Ingeniero, buenos días. Y gracias, Renato. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Fátima. Excelente presentación. Estamos en el tema de seguridad en PSNet, pero sí, hay cosas que nosotros no vemos.
Actualmente estamos viendo algunas nuevas herramientas para ofrecer a quienes estén interesados, a compañías. Pero sí, muy interesante la presentación y muchísimas gracias. Tu experiencia es muy importante para todos los que estamos en este webinar. Como te han estado haciendo preguntas, si quieren más información, que les hagamos llegar la presentación, por supuesto, y tendremos seguramente oportunidades para hacer otras presentaciones similares porque hemos visto el interés. Solamente mencionar, ¿no? Como ampliando un poquito lo que mencionó al principio Renato, sobre lo que ofrece nuestra compañía, es complementario a lo que tú mencionas, o mejor dicho, son herramientas para ayudar a combatir la inseguridad, la delincuencia, a través de principalmente herramientas actualmente, a través de herramientas de gestión de la identidad digital, para que sea muy segura, a través de certificados digitales. A través de certificados digitales, a través de firmas digitales, firmas electrónicas confiables, de manera que si están interesados en estas soluciones, encantadísimos de presentarlas a quienes estén interesados. A través de su registro en el webinar, tendremos la oportunidad de informarles más de esto y procurar ayudarles a que no haya tanta inseguridad informática. Las redes realmente permiten ingresar muy fácilmente a las compañías para averiguar, afectar de una manera dañina a las empresas, a los individuos, a las personas, mujeres por acoso, niños, etcétera. De manera que muy importante todo lo que ha mencionado Fátima, y encantados de trabajar contigo en estas soluciones para individuos y empresas. Nuestro lema en la empresa es un mundo mejor por la tecnología, y la tecnología, como sabemos, no es algo en sí positivo ni negativo, depende de cómo se use. En este caso ha mostrado varias formas en que la tecnología se puede usar para dañar de manera dañina a las personas, y también se puede usar para dar mejores condiciones de vida. En eso estamos y encantados de ofrecerles a los que estén interesados. Muchísimas gracias otra vez, Fátima. Y muchas gracias a todos los presentes por su participación. Esperamos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, chicos, ya a todos los participantes profesionales, todos, agradecerles a todos la participación. Me gustaría entrar a la parte final. Sé que ya están escribiendo sus consultas por chat. Por los que quieran participar, de repente contando alguna experiencia o haciendo alguna opinión particular, personal, o alguna consulta, Fátima, lo pueden hacer vía audio y también a través de la opción de chat. Por favor, los esperamos. Esperamos sus consultas. Fátima, ¿me escuchas? Acá tengo la consulta de Armando. Bueno, no llego a leer bien su apellido. Pregunta, ¿en seguridad de información es en data propia de la empresa o tenerlo en la nube? No sé si puedes leer la consulta, Sí. Fátima. Sí, la puedo leer. Armando, mira, cuando hablamos de seguridad de la información y también de protección de datos personales, no importa dónde tengas o sea, desde el punto de vista legal, no importa dónde tengas almacenada la información, ya sea en un servidor local, en tu computadora o en la nube. Donde sí va a importar eso es para temas ya técnicos de seguridad de la información, ¿no? Y respecto a eso hay muchas recomendaciones. Siempre se considera que es más seguro tener, digamos, la información. Se puede gestionar de distintas formas, ¿no? Tener cierta información en la nube, otras con respaldo en algún servidor local. Obviamente en la nube está más segura en la medida de que, pues, si hay algún siniestro, sismo, pues un servidor local se te puede caer, pero los tienes en la nube, que al final implica que está en servidores de distintas partes del mundo y está más seguro ahí, mejor respaldado, ¿no? Pero no, desde el punto de vista legal, no importa si lo tienes en data propia, digamos, o en la nube. Igual vas a tener que imponer medidas de seguridad adecuadas para cada uno. Gracias, Fátima. María Claudia Gutiérrez. Sí, hola a todos. Hola, Fátima. Gracias por tu presentación muy
completa y ilustrativa. Hay unos delitos que definitivamente yo no conocía. Me impactó mucho la historia que compartiste, la triste historia de esta usurpación de la SIM, y ahí me surge una duda y es, ¿qué hacen las compañías telefónicas o que prestan el servicio para por lo menos cerciorarse de la identidad del que está solicitando? Porque de alguna forma la SIM la tienen que entregar físicamente, o sea, tiene que haber como un protocolo que tenga unas mínimas medidas de seguridad para evitar este tipo de prácticas, ¿no? Pero no sé si es que también ocurre sin necesidad de que la persona entre en contacto físico con el operador de telecomunicaciones. Es sí, muy interesante lo que dices, María Clara, porque ahora incluso, no sé si saben algunos, seguro los que tienen iPhone sí, ahora hay SIM virtual, ya ni siquiera se necesita el SIM físico, con lo cual imagínate, eso va a generar que este tipo de situaciones como el SIM swapping se puedan dar de manera más recurrente si es que no se establecen las medidas de seguridad. Y es contradictorio porque por lo menos en el Perú, para sacar una línea de telefonía, tienes que poner incluso tu biometría. Tienes que pasar por biometría, que bueno, ya se han visto incluso casos de suplantación, incluso con biometría, pero hay ese rigor, biometría, pero para el duplicado del SIM, simplemente te lo atienden por una llamada telefónica, ¿no? Allí hay un problema, hay una brecha que entiendo ya se les ha hecho saber a las operadoras, pero todavía no veo que hayan establecido medidas de seguridad suficientes. Por eso el SIM swapping hoy por hoy es una de las modalidades más frecuentes. Por eso la banca virtual es buenísima, a mí me encanta incluso tener el token digital, pero te expone. Te expone si te roban el celular, incluso si no te lo roban, ya hemos visto que con el SIM swapping igual hay una exposición, entonces por eso hay que tener mucho cuidado y también presionar a las empresas a establecer medidas de seguridad suficientes. ¿Puedo hacer una preguntita adicional a eso? Perdón. Adelante, por favor. ¿Sirve, por ejemplo, estos mecanismos de restricción biométrica de los dispositivos? O sea, la huella, el iris, el tener los patrones, o eso finalmente son superados por la tecnología también. Normalmente son superados porque lo que hacen, por ejemplo, cuando te sacan un duplicado de SIM, lo que hacen es meter ese SIM a otro celular. Entonces ahí lo que tus patrones, la huella, no sirve. Eso va a servir cuando te roban el equipo. Pero siempre hay maneras de reiniciar. ¿Saben qué es lo mejor? Y he visto que están difundiendo es tener una clave para tu SIM. En la mayoría de celulares, ahora en configuración, tú puedes ponerle una clave a tu SIM. No la clave de acceso al celular, sino una clave en el SIM. Cuestión que si alguien pidiera un duplicado y lo pusiera en otro equipo, le va a pedir la clave. Ya, y por lo menos le dificultamos más al delincuente que cumpla su cometido. Es alguna medida preventiva. Buen dato, lo voy a apuntar ahora, Fátima. Sí. Muchas gracias, María Claudia. Tengo una consulta de Jesús Arias también en el chat. Por favor, Fátima, ¿se lo puedes revisar? Sí, ya lo vi. Para cumplir con el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, es suficiente implementar la ISO 27001. Si nos referimos, Jesús, únicamente a medidas técnicas y en algo organizativas, es suficiente la ISO 27001. O sea, es el estándar. Pero para proteger datos personales, además, se requieren medidas legales, y eso no está, obviamente, en la ISO. Pero las medidas técnicas sí son el estándar ISO 27001. Gracias, Fátima. Hay una consulta de Manuel Ayala también vía chat. Sí, sobre dice, instalan firewall por niveles u otros sistemas de seguridad para empresas corporativas que usan... Bueno, eso ya es una consulta más técnica, ¿no? Que
que legal, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que las empresas deberían implementar todas las medidas técnicas que estén a su alcance y también a su poder adquisitivo para prevenir los delitos informáticos y para resguardar sus bases de datos personales principalmente, ¿no? De sus clientes para no exponerlas. Porque ya hemos visto en las estadísticas que les mostré que el Perú es uno de los principales países víctimas de ransomware, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Julián dice, todas las empresas grandes que fueron atacadas por ransomware tenían todos los sistemas de seguridad apropiados. ¿En qué fallaron? Es que no necesariamente se tienen todos los sistemas de seguridad, ¿no? Y además recuerden que los sistemas de seguridad técnica están bien, pero hay que capacitar al personal. Hay que fiscalizar el cumplimiento de las medidas técnicas. Y hay que sancionar a quienes las incumplan. Tener políticas explícitas en las empresas de uso responsable de las TICs, porque como les digo, muchas veces son acciones imprudentes de los colaboradores que terminan exponiendo a la empresa. ¿Ya? Entonces, es un cúmulo de cosas. No quedémonos en lo técnico, sino también en las personas, que es una de las cuestiones más importantes cuando hablamos de seguridad. Capacitar, informar, fiscalizar y sancionar a quien no esté actuando de manera correcta. Jesús dice, ejemplo de medidas legales que deberían implementar en las empresas. Mira, es que eso depende mucho del tipo de empresa, del tipo de negocio, de muchas cosas, pero medidas legales, digamos, primordiales es contratos de confidencialidad, contratos que incorporen cláusulas de protección de datos personales, tener debidamente registrados los bancos de datos personales que tiene la empresa, en los contratos con proveedores, ser muy rigurosos con la confidencialidad, fiscalizar si le vamos a entregar bases de datos a terceros, fiscalizar que las utilicen únicamente para los propósitos que son objeto del contrato y fiscalizar que realmente se haga así. Cosas tan simples como tener trituradoras de papel al lado de una impresora a veces marcan la diferencia. Establecer políticas internas de cambio de contraseña, periódicas. Hay muchas medidas legales que se pueden imponer dependiendo de la empresa, el giro del negocio. Julián dice, ¿es usual que los usuarios infecten los equipos informáticos de las empresas? ¿Qué medidas legales existen en estos casos? Les decía que lo ideal es que se pueda tener un reglamento interno de uso de TICs, donde se establezca qué usos son permitidos y qué usos no son permitidos respecto a los dispositivos informáticos que les suministra la empresa o que tal vez sean propios, pero se utilicen para realizar el trabajo. A qué tipo de páginas web entrar, a cuáles no, qué tipo de documentos, archivos se pueden descargar, cuáles no, si hay que descargar algún tipo de software antivirus, tenerlo actualizado, el cambio de contraseñas, en fin, establecer políticas internas que sean debidamente informadas, capacitadas y fiscalizadas. Porque si no, cada individuo en la organización te expone a la misma y es como una puerta abierta que hay ahí si es que no tomamos control también de estas personas, y es un cambio también cultural, ¿no? De la cultura organizacional, de hacerlos pensar que son agentes de resguardo de la información de la empresa y que pueden prevenir sanciones y una serie de perjuicios a ella. Ok, muchas gracias, Fátima. Gracias a todos los participantes. El día de hoy hemos tenido un quórum bastante interesante, bastante bueno en realidad. Les quería pedir, por favor, si es que todos los participantes pudiéramos activar las pantallas brevemente como para poder hacer una captura y compartirlo en las redes, ¿no? Siempre es bueno difundir y compartir este tipo de eventos. Me parece que el ingeniero Eduardo Escardó quiere hacer algún comentario final, ingeniero. Sí, gracias, Renato.
Sí, nuevamente gracias a Fátima, muy interesante tu presentación y solamente quería mencionar que en la empresa tenemos varias soluciones actuales y siempre estamos buscando nuevas. Tenemos convenios con gente de la India, empresas de la India, empresas suizas, España. Actualmente estamos viendo una relación con una empresa inglesa que ofrece una serie de opciones para seguridad de mensajes, información, ransomware, etcétera, incluyendo lo que mencionó Fátima de capacitación continua a los trabajadores, a los colaboradores. Es una solución que inclusive, aunque la información salga de la empresa, se puede controlar, que esté encriptada, es solamente autorizada a quienes estén autorizados. De manera que próximamente vamos a hacer una presentación de eso. Estamos terminando los acuerdos con esta empresa. Encantados de hacer una presentación, compartir esa información con toda la gente interesada. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. En un momento creo que llegamos a 40. Ahora estamos 38. Muchísimas gracias.